¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio de Yanira en Alta Voz. Estamos muy felices porque tengo de invitada a una compañera de muchos años, a una mujer a la que no había tenido la oportunidad de decirle cuánto la quiero hasta recientemente, y hoy nos acompaña porque tiene una historia de vida interesante que nos ayuda a tomar ese impulso cuando lo necesitamos, y la idea de este espacio es ese. Con nosotros está Anibelka Rosario, periodista, suplente de la Junta Central Electoral, estudiante de términos de Derecho, pero sobre todo una super madre y una super hija. Bienvenida, Anibelka. Reina de Yanira Polanco. De Pizarrete para el mundo. Así mismo, y así ha sido. Claro. Así es más, ha sido. te tengo un secreto. A ver. Mi comunidad se llama El Roblegal y pertenece a Pizarrete. Ok, usted es de Roblegal. Así es, a mucha Como honra. yo soy de La Joya. Ah, de La Joya de San Francisco de Macorís. Exactamente. La Joya en San Francisco de Macorís es una comunidad rural, muy bonita, por cierto. Y en Santiago, porque mucha gente tiene la referencia de Santiago. En Santiago La Joya es un sector urbano. Pero de Pizarrete y La Joya para el mundo, aquí estamos. Un placer. Y se dice, pero es así realmente. Es así. Nada, señores, ustedes tienen muchísimos años viendo frente a su pantalla a Anibelka Rosario en diferentes espacios, en los noticieros, vieron cómo se fajó a defender sus aspiraciones a ser suplente de la Junta Central Electoral, y el Senado de la República la escogió y aquí la tenemos. Pero saber de dónde viene, no solo de La Joya, sino de la familia y los obstáculos que ha tenido que enfrentar esa mujer, es ella quien lo va a contar. Háblanos de... Quiera Dios, porque eso de una periodista entrevistando a otra periodista es un poco peligroso. Y sobre todo, tú eres parte de mis inicios. Iniciamos juntas. Y entonces... Repito, eso es peligroso. No es peligroso porque esto es una conversación. Tengo miedo. No tenga miedo. Esto es una conversación donde nuestra audiencia va a conocer un poco. Y como te digo, yo solo escojo aquí historias que pueden transformar, que pueden seguir de impulso. La gente puede tomarlo de referencia y decir, bueno, pero si esta muchacha pasó todo esto. Pero en presentación se nos va a ir el tiempo y Orlando tiene que grabar ahorita. Anibelka, llegas a Santo Domingo, nos conocimos en la redacción de lo que era el boom de ese momento, Cadena de Noticias. ¿Cómo llegas a la capital? Por la decisión de ser periodista y de ejercerlo en los escenarios en que mi ejercicio pudiese transformar. Yo decidí ser periodista desde que recuerdo. Decía, iba a ser periodista. En principio hubo unas dosis de artitismo, porque también decía que iba a ser pianista, pero en esencia el periodismo habita en mí desde siempre. Y cuando finalmente llegó a la universidad, a la Autónoma de Santo Domingo, en San Francisco de Macorís, mi pueblo natal, la UAS es la extensión, que hoy es recinto, más vieja y más poblada de la Autónoma. O sea, que era maravilloso estudiar en mi pueblo, pero yo decía, no, es que el periodismo hay que manejarlo desde los lugares donde se toman las decisiones y donde se producen las noticias. No estoy diciendo que en los pueblos no lo hagan, pero finalmente cuando estás en los pueblos tienes en ese momento que esperar leer el periódico. Entonces, siempre entendía que debía estudiarlo y ejercerlo en un lugar donde tuviera más campo. Y eso era Santo Domingo. En su momento también visualicé el exterior. Lo del exterior no se concretizó en esos años, pero Santo Domingo era el escenario. Mira qué diferencia ahora que los estudiantes de comunicación, de cualquier carrera, pueden aplicar a una beca, tienen la facilidad de estudiar inglés gratis. No se daba en los tiempos de nosotros, pero se luchó.
Anibelka, ¿cómo tú llegas? Pero aclara que eran los 90, Sí. los 90 mediados. Bueno, yo aquí no se habla de edad. Lo único que le puedo decir es que comenzamos juntas la carrera. Bueno, Anibelka, tú eras muy joven, éramos jóvenes en ese entonces, pero ya teníamos hijos. Tú tenías una niña. ¿Cómo te abres camino, una madre soltera, una muchacha de pueblo, y llegas aquí? Bueno, en el caso de mi hija, fue vital, valioso, determinante el que una mamá apoyara a otra mamá. O sea, el que mi mamá me apoyara. Me apoyara porque tuve a mi hija adolescente. Yo quedé embarazada de mi niña, ya una adulta, pero yo estaba en 4º grado del bachillerato. Me gradué embarazada. Y cuando fui a la universidad, el primer semestre, que en aquel momento, no sé ahora la verdad, pero la misma universidad te seleccionaba esas materias. Entonces, cuando yo fui a buscar esa selección, yo fui con mi hija en brazos. Y yo era una adolescente. Entonces, mi mamá, mi familia en sentido general, mi padre, mis hermanas y hermanos también, pero yo soy la mayor. Entonces, si yo era una adolescente, ellos eran muy pequeños. Pero mi mamá fue determinante para seguir estudiando, sobre todo en casa eso no se negociaba. Lo de estudiar nunca se negoció. Y ya después, cuando decidí trasladarme a Santo Domingo, pues igualmente nunca hubo un pero en el caso de mi mami. La teoría en aquel momento y ahora es, si puedo atender a 2 niñas pequeñas, mis hermanas estaban muy pequeñas. Las mellizas, pues puedo atender a otra y ese era el criterio y lo mucho o poco que había, pues era y somos una verdadera familia y ese fue mi gran sostén. Mi gran sostén era, vivo en Santo Domingo, pero demasiado pendiente de lo que ocurría en mi pueblo, de lo que ocurría en mi familia. Y ellos, por supuesto, también de mí. De hecho, hace una semana, estábamos viendo las cartas que nos compartíamos, mami y yo. Porque no había teléfono. Bueno, había teléfono, las cartas las compartíamos y yo, de hecho, las tengo porque eran por fax. Okay. Yo enviaba el fax a Codetel, valga la cuña, pero a un centro telefónico de Codetel en San Francisco, ponía el teléfono de mami y ellos llamaban a mami y mami iba y la buscaba. Y ahí mami me decía, sí tenía leche la niña, sí les acabaron los pañales desechables. Wow, sí tenía dinero, sí no tenía dinero, porque era un día a día. Era un día a día y mi niña dependía de mí. Yo te admiro mucho porque sabía que te limitabas en muchas cosas, porque si tú hacías cosas aquí, es posible que limitara a las mellas, a tu mamá y a tu niña. Pero esta mujer tiene una coraza que yo no se la he visto a mucha gente. Encima de esa situación de escasos recursos, pero con una decisión firme de que ella va a ser periodista, que va a ser buena, que va a salir del montón. Encima de eso, enfrentó también una situación de acoso, que no sé si me atreví a tocar, porque va a ser breve. Lo que le quiero decir con esto es que Anibelka ha enfrentado muchas cosas. Y cuando ustedes la ven defendiendo los derechos de las mujeres, cuando ustedes ven que Anibelka no quiere más niñas embarazadas, cuando ustedes ven que Anibelka quiere que a los agresores sean sometidos a la justicia, es porque también ella ha vivido esa situación. Mira, a mí me cuesta. Podemos cortar esta parte. Es la primera vez que hablaría de esto en un medio de comunicación. Mira. Wow, es la primera vez. ¿Podemos cortarla si quiere? No. ¿Sabes por qué no? Primero porque esas son heridas que fueron curadas de manera adecuada en mi ser. Y es muy importante que los procesos malos, una vez ocurran, sean superados de manera correcta. Porque es lo que te va a dar las energías, las fuerzas, la capacidad de ciertamente avanzar sin dolor,
avanzar con fuerza. Pero sí ocurrió, era un exnovio mío, y al llegar a Santo Domingo, esa relación en mi ser había quedado en San Francisco, porque así lo decidí. Pero en su espíritu no era así. Y como en su espíritu no era así, en aquel momento, estoy hablándole 1998, 1999, 2000 quizás, el espíritu en muchos hombres, igual que ahora, es considerarte que eres una propiedad y que las relaciones inician y terminan cuando ellos deciden, no cuando tú decides, y sobre todo cuando son relaciones de sentimientos, de amor. Y recuerdo que hubo un día de agresión al principio y yo fui al destacamento de la Rosa Duarte de Gascue. Fui a ese destacamento porque era el punto intermedio entre la UAS, donde estudiaba, y donde yo vivía. Y a mí me tranquilizó mucho ver un afiche en el destacamento que decía no al maltrato a la mujer. ¿Por qué me impactó y me dio confianza? Porque por más que sea, ahora estas situaciones se exteriorizan mucho y sabemos que aunque hay gente inconsciente, realmente la conciencia ha crecido entre hombres y entre mujeres. Pero en ese momento el temor era hasta la policía, porque la ley era muy ignorada. La ley el Código de Protección o la ley de protección a la mujer o contra la violencia de género, porque no solo se refiere a la mujer. Era una ley del 92. Entonces, todavía 98, 99 era una ley muy, muy joven, muy desconocida. Y llegar a un espacio donde yo vi ese afiche, yo dije, wow, llegué al lugar correcto. La historia es bien larga, pero esa persona se convirtió, o esa sentencia, finalmente él fue condenado, porque hubo agresión psicológica, hubo agresión física, hubo todo tipo de acoso y de necedad demostrado. Y esa sentencia fue de las primeras sentencias de un caso que no terminó en muerte, afortunadamente, pero fue de las primeras que se emitieron. Y el magistrado Lino Vázquez, que posteriormente y hasta no hace tanto fue miembro del Tribunal Constitucional, fue de mis anclas. Él era miembro del Ministerio Público en ese momento y me apoyó. Y yo recuerdo un día, yo estaba en la universidad y yo lo llamé y yo le dije, pero es que él está ahí afuera. Y él me decía, quédate en el colmado, no salgas. Porque estaba afuera mi agresor. Y todavía hoy es así, porque es la mujer la que tiene que convertirse en prisionera para salvar su vida. Ojalá y sigamos avanzando para que no. Porque el prisionero tiene que ser siempre el victimario, el acosador. Los mosquitos no solo pican y molestan, sino que también pueden transmitir enfermedades, entre ellas el dengue, enfermedad que si no es prevenida y atacada a tiempo, pudiera ser mortal. Los mosquitos nos quitan la tranquilidad y en algunos casos la felicidad. El dengue solo entra en nuestra casa si lo permitimos. Ganarle la batalla es responsabilidad de todos. Eliminemos los criaderos, limpiemos con cloro nuestros depósitos de agua y tapémosle el juego. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Cuando yo les dije que es una mujer que tiene una historia de vida súper interesante y que sirve de impulso, ya dos cosas. Ella muestra cómo, pese a estar embarazada, a tener una niña, siendo adolescente, echó para adelante. Cómo siendo víctima de violencia de género, echó para adelante. Entonces vamos a entrar en el ámbito laboral, porque aunque ustedes la ven brillar, no todo ha sido color de rosa, porque yo estoy consciente de eso.
obstáculos en tu carrera por tu destreza, porque yo veía a esta muchacha despierta y que extrovertida, muy extrovertida, y yo dije, esto le va a caer mal a algunas personas. Pero a Anibelka le da para adelante. ¿De dónde sacaste esa fuerza, mujer? Bueno, para el gran combustible es la necesidad. Y el otro gran combustible es la decisión. Entonces yo tenía necesidad de trabajar, yo tenía necesidad de tener un ingreso, pero yo tenía la decisión de ser buena en lo que me asignaran a hacer. No necesariamente era presentando noticias, no necesariamente era cubriendo presidencia o congreso, cubriendo un cóctel con empresarios. O cumbres en Francia o en el Pacífico o en Estados Unidos, no. Era indagar sobre el precio de los productos de primera necesidad en el mercado de la Duarte, lleno de podredumbre, todavía hoy es así. Era cubrir mucha crónica roja, asesinatos, robos. Era ir a lugares de gala, pero era ir a lugares de mucha pobreza. Y sí, lo que sea que se nos asigne, en nuestro caso es el periodismo, pero bien podría ser lavando, bien podría ser gerenciando, no importa. Hay que hacerlo bien, porque la mínima cosa inspira. Y a veces una siente que está totalmente, como dicen, descacarada. Y a veces tu actitud sirve de inspiración y de combustible. Y si no sirve de inspiración, pues por lo menos te da la tranquilidad de haber dado lo mejor de ti. Lo mejor de ti no necesariamente es lo mejor para los otros, pero es lo mejor que tú puedes hacer. Es como la persona pobre que te regala 50 centavos y el rico que te da 100. Los 50 centavos del pobre pueden tener más valor porque puede ser casi la totalidad del capital de esa persona, no lo que significan 100 centavos en una persona que tiene millones. Claro que sí. Anibelka, una historia, un reportaje, una investigación que tú digas, esta es la insignia de Anibelka Rosario. Wow. O dos. No, es que hubo mucho cubrir. Pero a mí las historias que yo entiendo mejor se me daban eran las historias que tenían que ver con niñez. Todavía hoy me cautivan mucho. Si tú escribes de niñez, yo te leo porque te leo. Y si yo escribía de niñez, pues la entrega, la pasión en ese sentido, pues era evidente. Quizás el hecho de que la mayor parte de mi ejercicio, mi hija era una niña, tengo hermanas más pequeñas que yo, que en aquel momento eran niñas, cubrí muchos escenarios de violencia, lamentablemente, hacia niñas, de violaciones, de agresiones. Y esos son temas que, wow, a mí me marcó de manera particular un reportaje sobre una niña violada y muerta por un vecino de sus padres en La Victoria. Y, ¿qué te digo? Llegamos al lugar y la niña, el cadáver estaba colgando en un árbol. Y eso a mí y con la misma rabia, con la misma energía, pues la cubrí y la escribí. Yo dije que aquí no se va a llorar, pero ustedes, hay muchas cosas de Anibelka que no lo conocen. Una ventaja que yo tengo de entrevistar periodistas es que conozco muchos de ellos. Y es precisamente a mis amigos a los que invito. Porque no voy a entrevistar a gente desconocida y que sepa, que tengan historias que nos ayuden a nosotros. No sé cómo empezar. Bueno, vamos a comenzar por la Junta Central Electoral.
Entre 6C, de salir de reporterismo, de presentadora de televisión, de productora de programa, pero siempre vigente en los medios de comunicación, ¿de dónde te sale que tú quieras aspirar a ser suplente de la Junta Central Electoral? Y nos encaminamos, o se encamina el Senado de la República a escoger el nuevo pleno de la Junta Central Electoral si tú quieres aspirar de nuevo. ¿De dónde viene aspirar a ser miembro de la Junta Central Electoral? De que laboraba en la Junta Central Electoral. En ese momento tenía 11 años laborando en la institución. ¿En qué departamento? En comunicaciones. Pero comunicaciones como ente transversal, eso hacía que una estuviera al tanto prácticamente de todas las áreas o de las áreas que tenían que ver público, básicamente registro civil, cedulación, extranjería, inspectoría y tantas áreas más. Entonces, yo la conozco, pero en ese momento entendía que mis conocimientos sobre la Junta Central Electoral, mi enfoque respecto a lo que hacía bien y a lo que yo entendía debía mejorar, yo decía, está muy bien trabajar en la institución, pero donde se toman las decisiones que pueden cambiar esto o que pueden fortalecer esto, es en el Pleno, que es el máximo organismo de la Junta Central Electoral. Siempre tuve esa inquietud, solo que es hasta el año 2010 que la Constitución de la República permitía que personas no abogadas fueran parte de la Junta Central Electoral. Entonces, en el 2010 es que se abre ese abanico. Hasta ese momento, solo abogados o abogadas podían pertenecer al pleno de la institución. Y eso está fundamentado en que la Junta hubo un largo tiempo en que era una especie de un tribunal. Organizaba las elecciones. Lo que hoy son titulares eran jueces. Eran jueces, o sea, organizaban las elecciones, había una doble función, porque a la vez determinaban o enjuiciaban las consecuencias de ese montaje. Antes de que existieran las altas cortes, como el Tribunal Superior Electoral. Bueno, con la Constitución del 10 es que se abre ese abanico, se crea el Superior Electoral. Ahí también nace el Tribunal Constitucional. Y al nacer el Superior Electoral, esa función contenciosa se le es eliminada a la Junta Central Electoral. Porque la Junta se dividía en contencioso y administrativo. Hubo varios momentos. Bueno, cuando Roberto Rosario y Castaño Hubo un momento donde era la Junta una sola y decidía todo. Decidía lo administrativo y lo contencioso. Ya después pasó a ser una junta formada por cámaras, la contenciosa y la administrativa. Eran 9 los miembros. Y ya después hubo otra reforma y la junta volvió al estatus de solo una unidad, que ya no era contenciosa, sino que era solo administrativa, porque la parte contenciosa se pasó al Superior Electoral. Cuando hablamos de contenciosa, nos referimos, vamos a decir así, a la justicia electoral, donde se decide, ya la ley es clara, donde se decide desde si hay méritos para que una persona cambie su nombre, por ejemplo, o para hacerle una corrección a un acta, una corrección. Ustedes saben que hay muchas actas, lamentablemente, que tienen ciertos errores. Hay errores que se determinan o se subsanan en la Junta Central, pero hay otros, los que afectan el nombre como tal, que los decide el Tribunal Superior Electoral, además de todo lo que tiene que ver con las litis partidarias y demás, y con eventuales resultados que generen inconformidad. Entonces, yo conocía esa estructura. Y tenía y tengo una serie de inquietudes en ese sentido, y aunque una puede aportar desde cualquier escenario usted puede aportar, pero el Pleno es el máximo organismo que define eso. Al tener la posibilidad, con mi formación académica de periodista, con experiencia electoral, al tener ya la posibilidad por el cambio constitucional. Estamos cubriendo elecciones desde el año 2000. No, desde antes prácticamente. Entonces, desde ya con ese cambio, pues entonces dije, pero ¿por qué no? Es el Senado que finalmente me va a validar o no, pero
Y entonces me sometí a la consideración del Senado, eso fue en el 2020, y de 360 personas que participaron, que se pusieron, ¿verdad?, a la consideración de la comisión, de las 360 personas, pues Anibelka Rosario fue escogida entre las 10 miembros del Pleno, que está compuesto por 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes. Estoy en calidad de miembro suplente y a propósito de este 2024, pues me someteré de nuevo a la consideración del Senado realmente. ¿Pero para suplente o para titular? Se aspira a titular. Es el Senado en función de su protocolo, en función de la estructura que decide si eres titular o suplente, pero se aspira a miembro. Realmente. Hasta ahora vamos muy bien en esta entrevista, Anibelka. Mira cómo te he tratado, te he dejado el micrófono para que tú hagas el recuento y todo. Así es que háblame un poco de tu hija y de las mellas. Ella quizás no sepan quién soy yo, pero yo siempre te preguntaba. Siempre pendiente. Porque estaban pequeñitas y parecían. Y tú te creías que era la mamá de las 3. ¿Cómo están ellas? Y mira que de una manera u otra son mis hijas las 3 realmente. Y tu mamá es su hermana, porque se parecen y jovencita, gracias a Dios. Lo que pasa es que cuando nacen las mellizas, ya teóricamente la fábrica estaba cerrada en casa. Entonces ya yo estaba grande. Les repito, yo soy la mayor. Entonces en esa ecuación ya, entonces la diferencia de edad entre las mellizas y yo es importante. O sea, cuando ellas nacen ya yo era una adolescente. Y pocos años después nace mi hija. Entonces las 3 como que crecieron juntas. Evidentemente las mellas son mayores. Y cuando yo me mudo a Santo Domingo, mi hija vive con mi mamá. Se queda con mi mamá y con las mellas. ¿Cómo crecieron? Crecieron como hermanas. Y hay que llevarla al inglés. Pero las mellas no pueden llevarla. Porque tú sabes que tener una niña o un niño es un gran quehacer para el adulto. Pero ¿cómo están ellas ahora? Están muy bien. Y Beth es una profesional de la comunicación, pero publicitaria. Qué bueno. Tiene, de hecho, estudios de posgrado en su área. Y es una niña que me genera mucho orgullo, que me genera mucha satisfacción. Bueno. Sobre todo porque sabes que hay una parte, debí asumir el rol de lo que me tocaba como madre y el rol también de las carencias que provocaba no crecer con su papá. Entonces, ver hoy lo que es Ivette. Pero tuvo presencia. Y todo, sí, tuvo presencia. Claro que sí. Puedo decir que me hubiese gustado que hubiese sido mayor, sí. Pero sí. Entonces, hoy satisface mucho y las mellizas, bueno, una de ellas vive en el exterior, pero está muy bien. Y ya las mellizas tienen hijas y bueno, muy bien todo. Bueno. Los mosquitos no solo pican y molestan, sino que también pueden transmitir enfermedades, entre ellas el dengue, enfermedad que si no es prevenida y atacada a tiempo, pudiera ser mortal. Los mosquitos nos quitan la tranquilidad y en algunos casos la felicidad. El dengue solo entra en nuestra casa si lo permitimos. Ganarle la batalla es responsabilidad de todos. Eliminemos los criaderos, limpiemos con cloro nuestros depósitos de agua y tapémosle el juego. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. En medio de toda esa turbulencia que ha pasado esta mujer, le llegó el amor. Uh-huh. Lamentablemente, ella está pasando ya, gracias a Dios, con más fuerza, pero casi repentino, hace unos meses, perdiste a tu gran amor. ¿Qué significó él para ti y cómo te ha podido ir levantando? Porque sé que caíste en una situación muy deprimente, los que te queríamos te llamábamos, pero ella no hablaba con nadie, pero ahí hay un Dios muy grande que te abraza y que te dijo, tú eres Anibelka y aquí estás. ¿Podemos hablar de esa parte? José Joaquín, en términos físicos, tuvo un
un estadio breve en mi vida. La brevedad es relativa, pero fue poco tiempo. Pero fue tan intenso todo, que al despedirse, yo estaba convencida de que me iba con él. José Joaquín fue diagnosticado con cáncer de pulmón. ¿Cuándo fue eso, Anibelka? Con metástasis en los huesos. Eso fue reciente, en este año. El diagnóstico fue en diciembre y su primera quimioterapia fue un 23 de diciembre. Y desde el principio era un diagnóstico muy complejo. Y lo que le puedo decir a la gente que me conoce y a quienes no, es que además de tener una vida donde esté integrada la comida saludable y el ejercicio físico sobre todo, que no vacilen en ir al médico. Me duele acá, eso se me pasa. Es mejor hartar al médico, porque tenemos nada que cansar o que atosigar el cuerpo, el organismo, porque tenemos una serie de lesiones y que como no somos expertos en la materia, no tenemos la capacidad de determinarlo. Fue sumamente repentino. Pero si repentino fue el diagnóstico, José Joaquín es una persona muy sana. Muy sana. De ahí que el diagnóstico dijimos, pero ¿cómo va a ser? No habían eventos previos, no habían síntomas previos que nos permitieran o que le permitieran decir esto puede venir. Exceptuando dolores en el hombro que atribuimos, yo le dije, pero fue que tú tuviste una caída, y me decía no. Pero finalmente el diagnóstico es ese que les comenté. Duramos como 20 días intensos, que esto, que es aquello. Él tuvo una neumonía. Y ya finalmente cuando se confirma, no perdimos tiempo. Y empezamos el tratamiento en esa fecha tan significativa como es la Navidad. Y durante todo el proceso hubo mucha gallardía, hubo mucha fe, hubo mucho ruego, mucha entrega al Creador, pero sin dejarle todo al Creador, porque el Creador tiene en los médicos, en las médicas, la posibilidad de hacer los milagros. Y siempre entendimos, o yo estaba convencida de que eso iba a ser, y de que íbamos quizás a durar mucho tiempo manejando el tema, pero vivos, pero con fuerza. Y si sorpresivo fue el diagnóstico, el deceso, wow, es que fue 3 meses después. Anibelka, ¿cómo tú te levantas? Ya dijiste que tú querías irte con él, pero tú sabes que hay mucha gente que te quiere, que ha estado contigo. Tú has ido a terapia. Yo quiero, este recuento no es, ustedes han visto en este programa personas llorando, pero es un duelo que todavía está latente. Y a Anibelka la trajimos aquí porque su historia debe servir de ejemplo a muchas personas que no quieren luchar en determinadas circunstancias. En síntesis, desde adolescentes ha tenido que enfrentar la vida prácticamente sola. Ha tenido muchos éxitos, pero siempre se presentan cosas dolorosas, tristes, y en este momento ya ella se está reponiendo de ese duelo, pero nosotros queremos saber cómo lo estás haciendo. ¿Está yendo a terapia? Marisol Mendoza, que a quien le mando un abrazo, ha sido un pilar para ti en estos momentos. Mira, esta entrevista la empezamos hablando de la familia.
de cómo las mamás apoyan a otras mamás. Y yo sigo hablando de la familia biológica, esa que tú no escoges, esa que te toca. Y hay un componente de lotería ahí, te toca. Esa familia que me tocó ha sido familia. Mi mamá, mi papá, mi hija, mis hermanas, mis hermanos, conmigo todo el tiempo. Hay otra familia que es la familia política. Los hijos e hijas, hermanos y hermanas de José Joaquín, que están conmigo hoy y han estado todo el tiempo. Pero hay otra familia que es la que tú escoges. Que también hay un poco de lotería en eso. Pero esa familia que escogí, que es un ejército no tan grande de amigas y de amigos, han estado presentes de la mejor manera. Marisol Mendoza, mi hermana, mi comadre, mi amiga, con nombre y apellido. Hay otras más, no voy a empezar a mencionar. No, yo te digo a Marisol porque si empiezo a mencionar, pues puedo. Ana Rodríguez también. No siga mencionando, que si se te quedan se van a poner tristes. Y entonces, esas amigas han estado, esos amigos han estado. Y hay otros que no son tan amigos, que no son tan amigas, pero en sentido general han habido prácticas de solidaridad hacia mi persona increíbles. Yo nunca creí, y qué terrible que haya sido en este momento, pero yo nunca creí que iba a haber ese vuelco hacia mí, hacia mi familia, hacia los Rosario Olivo, en este momento de dificultad. La muerte es muy extraña. Y tú dirás, sí, pero es que hay una serie de situaciones, de lenguajes, de señales. Y yo creí que me iba a ir ahí. Y no. Porque cuando pienso en él, yo pienso con alegría. Pienso en todo lo que vivimos, en lo que proyectamos vivir también. Y una de las características de José Joaquín era el trabajo. Era un enfermo, era trabajólico. Era la solidaridad. Era amar y ser amigo del amigo. Entonces, toda esa estructura, todos esos momentos vividos se han convertido en combustible. Pero yo te digo, Anibelka. Y obviamente, sí, a nivel profesional, te puedo decir que quizás no he sido tan disciplinada como debe ser. Pero sí hay un equipo profesional que me ha acompañado en el proceso. Para mí, lo importante fue en un momento entender que yo no podía sola. Buen mensaje. Yo no podía sola. Y a veces yo creo que estoy bien, pero sobre todo en los espacios de soledad me doy cuenta que no. Entonces, los seres humanos no sabemos de todo. Entonces, hay gente que fue a una universidad a especializarse en conducta humana. Psicólogos, psicólogas, psiquiatras también. Entonces, a esa gente hay que entregarle como la fe. Rezar, orar. Yo me he disgustado con Dios, sí. Se vale. Para alguna gente no se vale. Se vale, pero hay que reconciliarse. Me dice, pero espérate, tú sabes que Él es que dispone. Y después que como que me desahogo porque todo queda un ejercicio y finalmente la vida es tan compleja que poco a poco, pero aprendemos a vivir sin la gente que queremos. Ya ven que no me equivoqué.
cuando dije la supermujer que es. Ay, Dios mío. Y Dios te va a seguir dando fuerza y este pueblo va a seguir admirándote y nosotros que te conocemos queriéndote y mirando ese ejemplo. Pero es un proceso muy duro. Sí, lo sabemos. Es un proceso muy, 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 muy duro. Y alguien me dice, yo estoy trabajando el para qué. No el por qué. Sí. Anibelka, llegamos a la parte final del programa. No sé si te ha gustado, si no te ha gustado. Toqué fibra que nunca la había tocado con nadie, pero los amigos que conocemos al otro y que ella no tiene nada de qué avergonzarse, por eso tocamos esos temas que delicados, pero son ajenos, llegaron a ti sin tú andarlo buscando y con valentía los enfrentaste. Gracias por acompañarme en este espacio y si tú tienes algo que decir a la audiencia, es tu momento. No, yo solo tengo que agradecerte la posibilidad de este diálogo franco, cercano. Me has sorprendido, como que me dejas sin palabras. Y decirle a la gente que tenemos que transitar por el mundo consciente de que esto es muy breve, pero de que no es tan breve que no podamos dejar mejores cosas nuestras. Y lo podemos canalizar mediante la profesión, mediante la familia, mediante los amigos, el amor al prójimo. Hay muchas maneras de dejar esa huella. Yo particularmente como que dejé de tener planes en mi vida. Sí. ¿Cómo me veo en 10 años, en 5, en 15? Pues no sé. Pero esto se trata de vivir un día a día, o por lo menos en mi caso, de la mejor manera posible. Y tenemos las herramientas para en medio del caos emerger y hacerlo posible. Hacerlo posible. Gracias, Anibelka. Sabe que esto fue con todo el respeto, esta entrevista, y con todo el cariño sobre todo. Gracias a ustedes por sintonizarnos y prometemos un programa similar con historias que nos hacen echar para adelante, superar obstáculos y ver que podemos seguir. Gracias.